¿Listo? Bienvenidos a la jornada de la tarde de presentaciones. Tengo el agrado de presentar al doctor Gonzalo Cabal, físico médico de Clínica El Rosario en Medellín, quien nos expondrá sobre desarrollos en planificación computarizada y su potencial impacto en la práctica de radioterapia en América Latina. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, en la charla de hoy, me disculpan de pronto un tema de formato ahí al pasar a PDF. Quisiera hablarles de un par de cosas muy puntuales. Inicialmente, quisiera contextualizar la realidad de nosotros en Colombia en el contexto personal, clínico y nacional, para entender de pronto un poco la situación de la física médica en radioterapia y de radioterapia en general. Hablarles un poquito de los retos del físico médico en Colombia y de las implementaciones tecnológicas que hemos hecho en la Clínica del Rosario para afrontar estos retos. Antes de continuar, quiero declarar que no hay un conflicto de interés fuerte en esta charla. Todo el contenido está basado única y exclusivamente en la experiencia institucional que hemos adquirido en la institución desde el 2017. Sin embargo, pues mis gastos por esta participación están cubiertos por una de las empresas patrocinadoras. Les empezaré hablando un poco de la institución a la cual represento. Es la Clínica El Rosario en Medellín. Fue fundada hace más de 50 años en la ciudad de Medellín por una comunidad religiosa, la comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación. El servicio de radioterapia abrió sus puertas en el 2012 con la idea de prestar una atención integral al paciente oncológico y arrancamos con 2 búnker, un LINAC Siemens Artis, braquiterapia de alta tasa, obviamente un simulador, sistema de planificación computarizada OnCentra versión 4, Mosaic, todo un sistema de dosimetría basado en IVA. Y el recurso humano en aquella época era un oncólogo radioterapeuta, un físico médico, 2 tecnólogos, una enfermera, un auxiliar y una secretaria. En el 2015, previendo un aumento en el volumen, logramos que se hiciera una segunda contratación de un físico médico y de un tecnólogo en radioterapia. Y en el 2017 la clínica decide invertir en un segundo acelerador, como parte de un programa de ampliación de las capacidades operativas. Se conforma todo un grupo interno para decidir qué íbamos a comprar y al final la compra, la decisión va hacia un Radixact X7. Entonces, en el 2017 estábamos ante la siguiente situación. Éramos un servicio relativamente pequeño, 2 aceleradores y una braqui, bueno, mediano, pequeño, pero si se fijan, teníamos un TPS para el Siemens Artis, un TPS para braquiterapia, un TPS para el Radixact X7 y un cuarto TPS Matrat para temas de investigación. Matrat es un software libre y abierto hecho por el Centro de Investigación del Cáncer, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, del cual nosotros somos también co-desarrolladores. Entonces, éramos un grupo muy pequeño, pero teníamos 4 sistemas de planificación. Entonces, y estábamos ante la situación de que sabíamos que OnCentra External Beam iba a salir del mercado, iba a dejar de tener soporte. Bueno, teniendo esto en mente, quiero hacer una breve pausa y mencionarles un poquito de nuestra situación nacional. Resulta que en tema de radioterapia y en tema de física médica en radioterapia, la norma que nos rige, la más importante para nosotros como gremio, es la norma de habilitación. Es la norma que prácticamente define el mínimo necesario para trabajar. Y cuando nos vamos a la norma de habilitación y a la parte de recurso humano, la norma colombiana dice que tú necesitas un tecnólogo, un físico y un radioterapeuta y pueden arrancar. Y es completamente independiente si tienes un búnker, un acelerador o si tienes 8 búnker, 8 aceleradores, 4 protones, 3 iones de carbono, eso no importa. No está correlacionado con el tamaño de la institución. Entonces, obviamente, desde el punto de vista administrativo, siempre estamos ante una lucha porque
hay cierta tendencia institucional en cumplir la norma, que es muy fácil de cumplir, pero pues el recurso humano no basta, ¿sí? Cumplir la norma no garantiza que tenemos la suficiencia en recurso humano. Por ello, y ya ahondándonos más en la parte del recurso humano en radioterapia, vemos lo siguiente: la norma tampoco exige o tampoco solicita la figura del dosimetrista, es decir, en Colombia, como en muchos otros países, el que hace el plan de tratamiento es el físico médico, entonces es una responsabilidad adicional que es proporcional al número de pacientes. Ustedes mejor que nadie saben que hay una tendencia en la radioterapia moderna al ir hacia el hipofraccionamiento, y el hipofraccionamiento crea un flujo mayor de pacientes. Entonces, si tenemos, no es lo mismo tener 30 pacientes al día en este momento que tenerlos hace 10 años, porque ahora el flujo va a ser muchísimo mayor y tenemos no solamente más planes de tratamiento, sino más controles específicos de calidad. Entonces, la situación lo que ha llevado es que pues, el físico médico cada vez tiene más trabajo, y no solo el físico médico, pues, pero hablando desde mi perspectiva. Si tenemos en cuenta además que para un país latinoamericano la compra de un acelerador lineal y de todo, pues, todo un servicio de radioterapia es costoso, desde el punto de vista administrativo esto se intenta compensar, al menos en Colombia y en Medellín en particular, con un alto volumen de atención. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro gremio, en nuestro estándar, es considerado un volumen bajo si tienes 30 pacientes o menos, que en Europa eso es un volumen supremamente bueno, acá para nosotros es un volumen bajo. Si estás entre 30 y 50, estás ahí como que más o menos, y estás ocupadito. Y si estás entre 50 y 70, eso es un volumen ideal, ¿cierto? Porque es que estas cuentas son desde el punto de vista administrativo. Bueno, por otro lado, y esto es parte de nuestra realidad nacional, el soporte técnico por parte de las empresas que prestan este servicio y los representantes de las marcas, debo decirlo, a mi opinión, es lejos de ser ideal, ¿sí? Como les decía, nosotros tenemos un Radixact X7 y un Siemens Artis. El caso del Siemens es un poco especial, pero por ejemplo ahora tenemos el problema que como Siemens no hace ese acelerador, la aduana no considera que los repuestos del Siemens sean repuestos médicos. Entonces cualquier cosa que se dañe y haya que importarla de Alemania pasa por otro canal y puede ser fácilmente un mes, 6 semanas, lo cual es catastrófico para nosotros. Entonces, ante esta realidad, si a mí me preguntan qué quiere usted de un servicio de radioterapia en el momento de su conformación, yo quisiera lo siguiente. Primero que todo, el menor número de plataformas, porque cada plataforma requiere un comisionamiento, requiere un entrenamiento, requiere un plan específico de garantía de la calidad que hace que el sistema sea más complejo. Evitar universos paralelos. A mí me parece una locura tener un acelerador con un TPS y un OIS y un sistema de dosimetría, y aquí tener lo mismo como si la institución fuera no un servicio sino dos, ¿sí? Es parte de nuestra realidad, pero si se puede evitar sería excelente. Segundo, la reducción de tareas repetitivas y la automatización de procesos, y de eso ya han habido varias charlas. Y tercero, el tema de tener máquinas gemelas o máquinas clonables. ¿Cómo puedo yo gestionar una contingencia? Estos 3 puntos, desde mi punto de vista de mi trabajo, son claves a la hora de diseñar un servicio de radioterapia. Entonces, volviendo a nuestro año 2017, estábamos ante esta situación. Obviamente, con esto en mente, pensamos en unificar la tarea de planificación computarizada a través de un sistema que trabajara con todas las plataformas. Es así como con RayStation, la versión 9, que es la que tenemos instalada en este momento, estamos haciendo planificación computarizada para el Radixact, para el Siemens Artis. No lo estamos haciendo todavía para braquiterapia porque no estamos en este momento ofreciendo el servicio de braquiterapia. Una parte de la realidad nacional hizo que dejáramos de prestar ese servicio, pero en el futuro tenemos esa opción abierta una vez que volvamos a prestar ese servicio. Y el cuarto planificador era el de investigación,
Ese no es tan fácilmente reemplazable porque MATLAB es un sistema abierto que me permite a mí entrar y modificar absolutamente todo, pero RayStation sí es un sistema que tiene unas habilidades de scripting en donde tú puedes hacer muchísima investigación e intervenirlo muchísimo, y creemos que gran parte de los trabajos que ahora hacemos en MATLAB vamos a hacer en RayStation en el futuro. Bueno, entonces esta fue una decisión que tomamos hace un par de años, y lo que les voy a contar hasta, de aquí en adelante es cómo nos ha impactado. Entonces, no me voy a quedar hablando mucho de RayStation, hay un stand allí y pueden ver la cantidad de funcionalidades en las demostraciones, y ya el doctor Álvaro Muñoz mostró acá en esta mañana algunas de estas funcionalidades como la optimización multicriterio y bueno. Pero sí quiero tocar 3 puntos. El primero, un tema que me preguntan mucho es cómo es comisionar, cómo es modelar un AS en un sistema que es agnóstico, que no pertenece a una casa de un acelerador. ¿Qué tan fácil es? Segundo, el tema de la automatización y la estandarización de procesos. Y el tercero es la rápida ejecución de planes de contingencia cuando hay una falla. Entonces, por el lado del modelado y el comisionamiento, no me quiero extender mucho por la naturaleza de esta reunión, pero lo que les puedo decir es que hay un módulo específico que tiene ya unas plantillas predefinidas que le permiten al físico navegar muy bien sobre cómo se modela una máquina determinada. Una cosa que yo valoro mucho es que me parece que está muy bien documentado. Entonces, a medida que uno coge una máquina predeterminada y se acompaña con el manual, pues surgirán preguntas que son muy sencillas y que las puede uno escalar, digamos, a los fabricantes, pero fue un proceso, de hecho, relativamente sencillo y muy similar a como si yo estuviera modelando un AS para la casa matriz del acelerador que tengo. Entonces, por ese lado, no fue nada, no digo que sea nada difícil pues, o diferente del proceso convencional. En el tema del RadixAct, a veces se dice que es automático, que se hace solo. En realidad no se hace solo, sí hay que hacer una serie de mediciones que toman un par de días, pero él se conecta directamente al servidor de Accurate, jala las mediciones que se hicieron durante el comisionamiento y el físico tiene que medir unos output factors que, si bien es un poquito más complicado que medirlo en un acelerador convencional, no es difícil, es una tarea de 2-3 días sin mayor dificultad, y la empresa pues da soportes sobre la metodología que se debe utilizar. Este, por ejemplo, es un template de los formatos que nos compartió RaySearch. Nosotros decidimos después hacer un cambio en la metodología, que ya es una cuestión un poco más técnica, pero pues también es un trabajo que se hace relativamente sencillo. De una manera muy sencilla también puedes modelar y comisionar los CTs, los simuladores. Entonces, si tú tienes un RadixAct X7, es completamente útil poder usar la tomografía, el MVCT, como un CT de planificación computarizada. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tenía doble reemplazo de cadera, pues era inviable hacer un tratamiento con esta tomografía, pero con esta otra, que es el MVCT, es perfectamente sencillo. Y lo que yo valoro en el sistema es que yo puedo adicionar tomógrafos de simulación con una facilidad excepcional. Pues es el trabajo a nivel conceptual, pero a nivel técnico no es difícil. Pasemos ahora al tema de la automatización de procesos. Y quiero acá mencionar 2 aspectos. El primero es la capacidad de protocolización de procesos. Entonces, muchas de las tareas que hacemos durante la planificación computarizada son aspectos completamente repetitivos. La forma en que yo nombro un plan, la forma el lugar en donde pongo el isocentro en determinada patología, la configuración de los ASES. Un centro que ya tiene cierta madurez, tiene unas soluciones de clase, entonces tiene una forma de tratar próstata, tiene una forma de tratar mama, y todas estas soluciones de clase tú las puedes parametrizar en un protocolo y reducirlas a un solo clic. Entonces, por ejemplo, nosotros todo lo que es mama, tanto con ganglios como sin ganglios, todo lo que es próstata hipofraccionada,
lo tenemos protocolizado. Y ustedes ven acá, esto es una de las primeras versiones, dice plan, esto significa la protocolización de la planeación computarizada, y autocontorneo es la protocolización del contorneo del paciente. Lo que uno hace es irse paso por paso diciéndole al sistema: en mi solución de clase usted va a hacer esto, esto, esto y esto. Obviamente un protocolo va a servir para representar la solución de clase. Si tienes un paciente que no se ajusta a esa solución y no tienes un protocolo, pues lo haces manualmente. Pero si estás cubriendo el 80% de los pacientes que tratas en las patologías más comunes. Por otro lado está el tema de la autosegmentación, y el doctor Álvaro Muñoz también mencionó esto esta mañana. Existen 3 herramientas de autosegmentación. La primera es basada en modelos, la segunda es basada en Atlas, y la tercera es la última y más nueva, basada pues en inteligencia artificial. Nosotros no tenemos esta última porque es una licencia, como les decía, adicional, pero la versión básica tiene estas 2, y de las 2, la más robusta, la más flexible, es la basada en Atlas, con un número no muy grande de pacientes. Ya el sistema empieza a entender cómo es que el radiooncólogo contornea al paciente, y la cantidad de correcciones que se pueden hacer al respecto se reducen. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de nuestra realidad antes de tener el autocontorneo. Para mama nos demoramos 70 minutos haciendo todos los órganos de riesgo. Nosotros hacemos los 2 pulmones, la mama contralateral, el esófago, la médula, bueno, todo lo que es el tórax. Eso lo hacía un tecnólogo, ¿sí? Una tarea que se le delegaba a él, y después el radioterapeuta lo visitaba. Para próstata 45, para cabeza y cuello 60 minutos. Bueno, y al final lo que teníamos era un tiempo empleado en ese contorneo que estaba dividido entre el tiempo del tecnólogo y el tiempo del radioterapeuta. Este tiempo del tecnólogo era el contorneo de órganos en riesgo, y el tiempo del radioterapeuta era la revisión del contorneo del tecnólogo más el contorneo del blanco, de los targets. Entonces ustedes pueden ver que el recurso humano que se usaba era importante, esto pues por paciente. Con el autocontorneo, ¿qué logramos hacer? Logramos reducir a 0 el tiempo del tecnólogo, y el tiempo del radioterapeuta ahora se reduce al tiempo de revisión de esta tarea automática. Antes estaba revisando el trabajo de un ser humano, ahora está revisando el trabajo de una máquina. Y estos fueron los cambios en las patologías más frecuentes. Entonces, de 60 más 30 pasamos a 0 más 15, y de 45 más 15 pasamos a 0 más 10. Entonces, pues la tarea no es que se haga sola ahora, pero hay un ahorro impresionante, sobre todo en el tiempo del tecnólogo, que ahora es una persona que podemos usar en otras funciones. Y el tiempo del radioterapeuta también se mejora sustancialmente. Y el tercer punto que les quería mostrar es para nosotros el que más impacto ha tenido, y es el tema de la gestión de contingencia. Tenemos 2 aceleradores que son completamente diferentes. Como les decía, el tema del soporte técnico, el tema de los repuestos, es un tema en donde se puede mejorar mucho en Colombia. Y a menudo pasa que un acelerador queda fuera de servicio. ¿Y qué haces tú entonces al respecto? Entre el 2012 y el 2017 teníamos un solo acelerador. Lo que hacíamos era que la institución tenía una alianza con una institución cercana a la ciudad, no era ni siquiera en Medellín, era en Río Negro, y lo que se hacía era que la institución nos decía, una vez entramos en contingencia, decía: tengo cupo para 25 pacientes. Y teníamos que ver a qué 25 pacientes enviar. Y el resto no teníamos solución, hay que decirlo así, no teníamos solución para los pacientes. Esos 25 pacientes debían transportarse todos los días, ¿sí? La clínica El Rosario tenía que hacerse responsable por este transporte, por los costos, por la responsabilidad civil que eso implica, por toda la cuestión. Y allá arriba, en Río Negro, eran resimulados y replanificados. Había que asumir un costo porque pues, obviamente nuestra institucionalidad no lo hacía gratis, entonces pues no era una solución muy buena. Cuando llega el segundo acelerador, ya las directivas tenían claro que esto no iba a ser opción y que un acelerador tenía que ser la contingencia del otro. Pero el problema ahora está en que teníamos
40 pacientes en una máquina y 40 en la otra. Cuando tienes que pasar 40 de una máquina a la otra, eso es el caos. Y para física médica eso era el peor escenario. Entonces, porque no solamente era hacer los planes, sino hacerlo lo más rápido posible y hacer control de calidad específico de paciente. Entonces, esto por 4 años fue una pesadilla, literal. Y a partir del 2021 logramos solucionar este problema de la contingencia. Entonces, les voy a contar cómo se logró. Se logró con este módulo de RayStation, que es el Fallback Planning. Es una licencia adicional, no viene con la base, hay que comprarla. Pero es de esas inversiones que uno dice que valieron la pena. El Fallback Planning es muy sencillo. Lo que hace es imitar la distribución de dosis que tú tienes en un plan en una máquina distinta. Entonces, yo acá, por ejemplo, estoy en el plan del Siemens, ¿cierto? Y le estoy diciendo, imítame la distribución que yo consigo con esta tomoterapia. Y ya con un protocolo anterior, un clic que tengo preconfigurado, pues tengo aquí una definición de ACEs, de isocentro, de toda la cuestión. Y él empieza a minimizar normas, a minimizar diferencias de dosis y encuentra un plan que imita a este, ¿sí? Es importante decir que él no está optimizando en el sentido en el que no está buscando el mejor plan, sino el más parecido. Entonces, claro, esto ya cambia nuestro juego porque de entrada para cada paciente, cuando hacemos un plan, le hacemos el plan de contingencia inmediatamente. Entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo ahora? Si falla la máquina, llamamos a servicio técnico, a los ingenieros, ellos dan una pequeña revisión y nos tienen que decir en un par de horas cómo parece la cosa, si es una cuestión de un solo día, si es de 1 a 3 días o si es de más de 3 días. Si es de un solo día, si llega y me dice, no, mira, es una tarjeta que falló, la tengo aquí en el centro, la cambio esta noche, mañana están bien, entonces no hacemos nada. Seguimos como vamos, no afectamos nuestro flujo de trabajo. Si es entre 1 y 3 días, en este momento reconsideramos usar los planes de contingencia, replanear aquellos tratamientos de 5 fracciones. ¿Por qué 5 fracciones? Porque es que en el 2021 estuvimos haciendo muchos tratamientos de mama y estamos en ciertos casos, muchos casos haciendo con el protocolo Fast Forward. Entonces, si yo voy en el día 3 y me dicen que tengo que esperar 3 días, es partir el Fast Forward a la mitad. Entonces lo que decidimos, o lo que decidió pues la parte clínica del servicio, es que si estamos ante una falla de 3 días, en el inicio o en la mitad de un fast forward, lo que hacemos es cambiarlo al fraccionamiento de 16 fracciones y pasarlo al otro acelerador. Asumiendo que el que falla es el Radixact, porque esto lo debo decir, fast forward lo hacemos solamente en tomoterapia, no lo estamos haciendo en el Siemens. Entonces por eso es que los tratamientos de 5 fracciones son críticos para nosotros. Si la falla es de más de 3 días, obviamente hay que pasarlo todo de un lado para otro. Entonces lo que hacemos es, ya tenemos prácticamente todos los tratamientos listos, falta hacer el QA específico, entonces hacemos cuestiones como exportar a Mosaic, hacer toda la parte, digamos, informática de la transferencia, que no lo hacemos todavía, pues no lo hacemos antes de la contingencia, y de noche, en un turno de noche, hacer los controles de calidad específicos de paciente. Entonces de esta manera podemos solucionar una contingencia de hasta 40 pacientes en cuestión de día y medio, 2 días. ¿Sí? Obviamente esto implica que de ahí en adelante el servicio va a trabajar 24 horas y bueno, ya empieza otra serie de dinámica, pero el hecho de haber hecho la transferencia se logró hacer en menos de 48 horas. Este para nosotros ha sido de verdad un beneficio enorme. Como les decía, el 70% de la replanificación ya está hecha y este 70% es al año 2021 porque hacíamos mucha mama con Fast Forward. En el 2022 el perfil epidemiológico que tenemos es distinto porque esto depende de la contratación y ahora tenemos mucho cabeza y cuello y pocas mamas. Entonces este 70% va a cambiar probablemente a un 90%. Bueno, en conclusión, pues mencionarles que hemos logrado después de 4 años unificar todo a un sistema de planificación computarizada que nos ha agilizado el flujo de trabajo verdaderamente y que sobre todo la parte de gestión de contingencia hemos logrado normalizarla sin afectar ni los pacientes y su tratamiento, ni la logística y la carga del servicio. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Cabal. Como ha sido en el resto de la jornada, las preguntas las vamos a dejar al final para todos los expositores. A continuación vamos a presentar a Cleverson López, gerente de marketing de Varian para Latinoamérica, que nos presentará radioterapia adaptativa con inteligencia artificial. Muy buenas tardes. HDMI. Vamos a despertar, ¿no? Un poco el cuerpo, aprovechar ahí. Ya estamos casi a punto de la viñata, ¿no? ¿Cómo se dice? Vendimia. Vendimia. Yo me confundí, yo creí que era las 5:30, me perdonas. Por eso que yo estaba aquí al lado. ¿Tienes otro de USB para el sistema de... Aquí tienes. Entonces, mira, esa ya. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 minutos. ¿30? 30. Ok. Yo imagino que 1 hora máximo yo termino. Tranquilo. Aquí apagamos todo, prometo. desconectamos. Saca aqui, por favor. Não deixa de falar muito mais que isso. Ok. ¿Está bien? Está ya. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cleverson López, yo soy el gerente de marketing para Varian Latinoamérica y hoy quería traer algo relativamente especial. No sé si ustedes ya conocen, ya vieron algo sobre ethos, la terapia de ethos. ¿Alguien ya al menos escuchó alguna cosa sobre la terapia adaptativa con el ethos? Él sí, una persona, joder. O sea, necesito hacer un trabajo mejor de marketing, ya empieza por aquí. No, mentira. Es que así, ciertos países nosotros como no teníamos derecho de hablar o ciertas cosas, yo creo que aquí hasta podríamos, pero no habíamos hablado antes. Entonces va a ser una primera oportunidad. La primera vez que yo vi el flujo de trabajo con el ethos, yo me quedé un poco impactado. Espero que sea también la misma impresión para ustedes, porque definitivamente es un cambio de paradigma. Yo soy o fui físico médico un día en la vida y hoy, bueno, estoy en la empresa hace muchos años, algunos años. Y cuando yo vi eso, yo dije, esto era un sueño, ¿no? Un tremendo sueño, ¿no? Adaptar el plan en la máquina, ¿no? Tener un caso así, que tú tienes una parte del tumor que está fuera. ¿Qué hacer, no? El plan no va a cubrir. No sé si tiene... No. El plan no llega a cubrir. Aquí no tiene laser, ¿tiene? Tiene. Ahí. El plan no llega a cubrir todo, entonces una parte del tumor estaría fuera. Si yo roto la camilla, si roto el paciente, puede hacer lo que sea, no va a pasar nada. No va a lograr cubrir esta zona. Hay que adaptar el plan. Entonces, ¿cómo es el flujo adaptativo de mi época, ¿no? Saca el paciente, mete en el TAC, replanifica, redibuja todo, replanifica, suma, una confusión, ¿no? Y ahí es que nosotros traemos esta novedad, ¿no? Esta tecnología que es junto con el ethos, se llama Ethos Therapy, que es para la radioterapia adaptativa, utilizando inteligência artificial, machine learning, para apoyar en esta decisión. Así. Si ustedes ven el equipo, no parece muy diferente del House, ¿no? Es porque es muy parecido, la tecnología de delivery es la misma de House, pero tiene un mundo de tecnología por detrás para hacer la adaptación con servidores justamente para hacer la parte de radioterapia adaptativa, la adaptación del plan. Yo pensé que el más útil para este grupo, ¿no? Para vosotros, sería mostrar cómo es el flujo de trabajo. Primero porque para mí fue la cosa más impactante.
Assim, eu imagino que foi algo interessante e revolucionário, de certa maneira, e incluso espero ter algum tempo para, afinal, poder discutir um pouco com vocês como seria este futuro, não? Como vai ser esse futuro, porque isto vai venir. A radioterapia adaptativa é uma realidade já. Hoje, quando tu vês la astro já se habla muito mais e cada vez mais, não? E no momento que tenha um código de pago nos Estados Unidos de radioterapia adaptativa, não vão parar de falar. Agora só não hablo muito porque não há código, pero luego não vão parar de falar, não? Então, qual é a filosofia, assim, não? A filosofia está dividida em 3 partes, assim. A planificação inicial, que é basicamente o plano de referência. Não é como nossa realidade anterior, que era o plano que trataria o paciente. É um plano mais de referência, assim. Depois, o processo de adaptação na camilla e depois o monitoreio do tratamento. Então, inicialmente, tem a intenção de tratamento do médico, que é justamente todas as partes em azules acá, todos são coisas processos novos da radioterapia. Então, plantilha, antes usavam, nós temos que definir certas plantilhas com as restrições de doses, prática um pouco diferente do processo atual, e a segmentação automática, a generação de múltiplos planos para comparar, não é somente um plano, é diferente. Depois, na máquina, também há segmentação automática, ou seja, dibujo automatizado, uma avaliação de contornos, que é uma ferramenta completamente nova, e a generação de planos e a parte de controle de qualidade. O paciente está na mesa de tratamento, estamos tendo que fazer toda a adaptação do plano e tratá-lo. Não vai sacar o paciente para ser QA. Então, tem que ser inteligente. Depois da acumulação de dose IXXXI, mentira, não sei por que está assim, mas alguma coisa é mala. E esta parte de acá é o monitoreio de doses automático, estrutura, esta parte de acumulação de doses e forecast de doses também. O que ele faz depois é justamente este plano adaptado, mais o outro plano adaptado, suman todo isto e dão a dose atual, o acúmulo de doses atual. E se tu sigues nessa tendência, qual seria o forecast de doses ao final das sessões de tratamento? Que é muito interessante. Bueno. E tudo isso é basado usando imagens de Conibin CT. Então, a primeira coisa é justamente capturar o objetivo do médico, que é justamente um processo bem largo de definição, de implementação da radioterapia adaptativa com eletros. É justamente este processo onde os médicos entram junto com o grupo de física e definem várias plantilhas, assim, que depois é um trabalho que já está praticamente hecho, não? Então, essas plantilhas, assim, vou ver um pouquinho, se selecionou qual é o sítio anatômico, qual é o tipo de tratamento, se define a dose nos órgãos de risco, praticamente parecido no PTV, define quais são as imagens que são de referência, não é somente o TAC, não? TAC, perdona, foi um pouco rápido, vou fazer outra vez. Um pouco, TAC, ressonância, passou. E outros TACs, o PET também, se queres como referência. E aí, todas as imagens se mostram na linha de tempo e isto aqui são as imagens de suporte logo para fazer a planificação. Assim, são estas as imagens definidas. E neste momento, tu tens o conjunto que escorras de imagens para ser dibujo. Quando estás dibujando, já estás mirando as 3. Ou, nesse momento aqui, eu creio que a vista estava com 3. Perdão. Cá, ahorita vai mostrar. Então, se você definiu quais são as imagens, tu vas dibujando, mientras já vê um PET com uma ressonância e estás dibujando no TAC, ou onde queres dibujar, hasta em planos coronales ou sagittales, te vai projetar sobre o TAC com a ajuda de todas as outras imagens. Então, é um pouco mais fácil na hora da definição de dibujar, não? Aquelas coisas que tienes que dibujar, porque várias das estruturas já foram dibujadas através da segmentação automática, não? Que já facilita bastante a vida de todos. Bueno,
A partir de aí, então, dá para poner 4 multimodalidades, não? 4 imagens de multimodalidades, e tem um atlas basado em geometria para te ajudar a fazer o dibujo automático. Então, você cria essas estruturas. Outro processo é a criação também, aqui também é um pouco mais de como seria, a definição de quais são os blancos, os volúmenes de referência, os que chamamos de influencers, os volúmenes que vão influenciar a las decisões. São estes os volúmenes que depois, na hora de tratamento, não vas a ter todas as estruturas, não necessita, só aquelas que são as mais críticas que queres evaluar durante a hora de tratamento. Puedes ter todas, mas em geral se escolhem aquelas que estão mais críticas. Bueno, una vez que se define, bueno, el volumen blanco, los volúmenes blancos, los influencers y los órganos de riesgo, la automación, este es el plan, ¿no?, de preparación. Es posible incluso traer, drag los DVHs, hacer prescripciones, y cuando termina la optimización, que es relativamente fácil, lo que él hace es, él genera múltiples planes con diferentes, los planes mejores que foram selecionados, com diferentes modalidades. Por exemplo, aqui, um plano de IMRT com 9 campos, um plano de IMRT com 12 campos, um de 3 arcos de VMAT, e compara entre eles. Não? Volume branco, ai, que pena. Volume branco e passou o solo aqui. E também os órgãos de risco. Acá. Então, uma vez que tu evaluas a dose que está em órgão de risco, ele incluso indica quais são dos parâmetros que não ha logrado passar, para ser um pouco mais fácil, ¿no?, do processo de aprovação. Escorrido o plano, esse é o plano de referência, não é necessariamente isto que vai ser tratado, óbvio, porque é uma radioterapia adaptativa. Então, como seria a adaptação na camilla? Assim. Bueno, primeiro que assim, o equipo que foi escorrido foi o Halcyon. ¿Por quê? Nosso objetivo era que esta adaptação se ocorrera em 15 minutos. Tendria que ser em um formato muito parecido com o atual, não? Que é um tratamento máximo de 15 minutos. Então, todo o processo, não, de porta a porta, idealmente deveria ser 15 minutos. Este foi o desafio dado para o grupo de desenvolvimento. Assim, e creio que han logrado, incluso que agora publicações mostrando que lograram. Assim. Bueno, ¿qué hace en la máquina? Primeramente, la imagen de referencia es un Conibin CT. También nosotros preferimos tener el Conibin CT porque en la máquina, en la hora de tratamiento, lo que queremos es rapidez, un tratamiento más rápido posible, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el paciente se queda en la mesa de tratamiento, las cosas cambian dentro del paciente, dependiendo del tipo de tratamiento. De tipo de ubicação. Então, Conibin CT era a que, principalmente com o Halcyon, era a que era mais rápida, 15, 20 segundos, um Conibin CT. Então, e tinha suficiente ou melhor qualidade de imagem possível para logo fusionar com as outras imagens de referência e poder criar o processo de radioterapia adaptativa. Então, o Conibin CT é de 38 centímetros de largo e a aquisição é relativamente rápida, ¿no?, justamente para não deixar o paciente tanto tempo na mesa. E a qualidade do Conibin CT hoje está tão boa que é um que se chama Interactive Conibin CT, que é tanto no Halcyon quanto no Trubin, tem a plataforma Trubin tem esta qualidade, que lado a lado com uma imagem de diagnóstico do TAC de simulação, é difícil até dizer qual é qual. Assim. Porque o Conibin CT alcançou um nível de qualidade que era muito importante justamente para esse processo de radioterapia adaptativa. Então, foram passos que foram dados, não? Todo o desenvolvimento que vai a isso, da parte de Rapid Plan, por exemplo, que são machine learning, não? É radioterapia baseada em conhecimento prévio, e a optimização, ¿no?, usando modelos, que é algo, por exemplo, que acá em Irã fazem muito. Isto foi usado e é parte importante deste processo, ¿no?, de definição de tratamento. Bom, então nós creímos que a imagem
era uma imagem que tinha suficiente qualidade, incluso para suprimir artefactos, porque tem justamente é parte do algoritmo na supressão de certos artefactos, e era a melhor imagem para comparar. Aqui há luzes, não é como ver muito bem, eu posso mostrar a vocês depois, pero de arriba é de planeação e aqui é de tratamento coronal sagital, assim. Dá pouca diferença. Assim. A imagem realmente tem bastante qualidade. Assim. Aqui pouco mais de imagens. Então, indubitamente, não sei se diz assim, a imagem era suficiente. E aí, isso é fundamental, porque hay que dibujar todo automático e logo adaptar o tratamento. Bueno, por el AI, lo que se hace es que ele contorneia automaticamente todas as estruturas que tu has selecionado como influenciadoras importantes para o processo. Ele vai dibujar automaticamente todas as estruturas e neste processo, o médico revisa todos os contornos. Solo revisa, corrige o que necessita, se necessário corrigir algo, e uma vez que está hecho, passa para o próximo passo, que é a planificação também automatizada. Então, em mais ou menos uns 15 a 30 segundos, dependendo da dimensão do paciente, todo é dibujado automaticamente e se projeta o PTV para ver se tu volume está dentro, não? Bueno. E aí empieza o processo de planeação, não? Não sei se já corto, não sei se passou. Bueno, usa o plano de bases, al menos para poder referenciar-se, e a planeação é bem rápida, assim durante o processo de adaptação. Como já tem as estruturas de referência, as doses e tal, bem mais, e a dose inicial de referência é bem mais rápido para fazer o processo. Mas está realmente recalculando acá, não está simplesmente projetando as doses anteriores, está realmente revisando. Se é IMRT, é mais rápido, é em torno de 12, 3 minutos, assim, para fazer este processo, recalcular todo. Se é VMAT, é pouco mais, uns 5 minutos, assim, o plano. Então, ele adapta o plano, aí tem o DVH atual e o DVH, como seria se o plano não for adaptado. Para que justamente a decisão seja, eu quero usar este plano adaptado ou não. Tu não tens obrigação de usar o plano adaptado. Incluso, há uma coisa muito interessante que é assim, como eu disse, é Hauson também. Então, se não queres usar o processo de radioterapia adaptativa, incluso que é algo que muitas instituições hoje escorrem, não? Este paciente tem, este não tem necessidade. Aqueles que não têm necessidade de fazer radioterapia adaptativa, se planifica, se leva o fluxo igualito a um tratamento de Hauson. Não há que ter toda esta parte de preparação antes. Assim. Bueno, então dá para ver um plano ou o outro, o plano schedule ou o plano adaptado, não? Um ao outro, e comparar os DVHs e relativamente rápido o processo aqui. E é basado nas imagens, obviamente, do Conibin CT do dia. Bueno, e aí o controle de qualidade, não? Provavelmente algum físico que está no costado, que é de Maringá, vai me perguntar, e o controle de qualidade? O que fazer? O que hacemos com isto? Então, mientras tanto, ele usa um algoritmo que se chama Mobius, que ele vai generar um outro plano, vai recalcular as unidades monitoras, vai ser um recálculo independente do tratamento, que é um processo interessante também para provar se os movimentos de multilâmina são possíveis e um montão de outras coisas. Então, há um controle de qualidade que é hecho e uma comparação se este controle de qualidade está adequado. Esse é algo que termina automatizado, é totalmente automatizado. Uma vez que está terminado o plano, escorrido o plano, ele já está por detrás calculando o QA também. Bueno, uma vez que está definido o plano e aprovado, o tratamento é bem rápido, porque como tem taxa de doses alta, de 800 unidades monitor por minuto, tem todas as eficiências que tem em Hauson, aí é 2 minutos máximo que seja IMRT ou VMAT vai tratar isto. Bueno, para as doses convencionais, não? Vamos dizer assim.
Então, vamos parar um pouquinho só para pensar esta hora que eu falei aqui. Eu sei que estou falando portunhol, já é difícil, não? Pero vamos pensar. Dibujou automático, claro que com supervisão, planeou automático e com supervisão, idealmente com supervisão, e tratou o paciente em 3 minutos. Só pensar, só isso já é relativamente revolucionário, não? Se pensamos, não? Porque é que fazer agora, como seria o fluxo de trabalho de los radioterapeutas, físicos médicos e coisa e tal. Uma realidade dessa é uma realidade que provavelmente vai exigir muito mais presença em máquina, em los planos que necessitam. Eu não sei se todos os planos necessitam. Em realidade, nós temos um dado aqui que é 80% dos planos necessitavam, aproveitaram, escolheram o plano adaptado. 80% das vezes. Nossa realidade, não sei se seria tão interessante ou necessário assim, tanta adaptação. Eu imagino que 50% do tempo seria, mas 50% do tempo há que estar na máquina. Então, é um câmbio de realidade. Mas é um câmbio de realidade que também está vindo junto com um câmbio onde, em la radioterapia convencional, a hora que chamamos, que não é a adaptativa, a planeação, o contorneio é cada vez mais rápido. E a planeação também muito rápida. E o que fazer com este tempo? Poderíamos ir à praia, não? Poderíamos sair um pouco antes, podemos estar na máquina vendo o paciente sendo tratado. É um fluxo, é um câmbio de realidade. E isto dá um protagonismo diferente a nosso staff. Eu vejo que as instituições americanas, há instituições hoje que são adaptativas only. Já conosco instituições que têm máquinas de outros fabricantes adaptativas e nossas máquinas adaptativas. Aí em Holanda também, tem 6 etos e outras máquinas também, não vou dizer. Mas tem vários equipos. Assim. Pero o que significa? Esse é outro mundo de realidade, não? Muito mais presença na máquina, mais proximidade com os pacientes, provavelmente mais hipofraccionado, não? E também na parte de monitoreio do tratamento. Isto o que ele vai fazer? Não? Vai justamente sumar as doses de todos os planos que vino tratando até aquele momento e vai predizer a dose futura. Então, ele tem um gráfico que vai mostrar, não sei se saiu aqui mostrando bem, que vai mostrar justamente como foi a variação de doses para o PTV, para qualquer estrutura que tu selecionas durante este tempo. Eu penso que seria ideal evaluar o RTV ou o CTV, não? E neste caso, o PTV menos problemático. Assim. Pero, e nossos estudos que foram feitos? Nós não utilizamos, não, a radioterapia adaptativa, adaptando plano a plano, dia a dia, para sacar nossos DVHs. Não é verdade? Então, estamos outra vez naquele momento que estuvimos no princípio da MRT, mais ou menos assim, não? Que eram, as definições foram para a 3D, mais ou menos, não? Campos muito diferentes. E aí tuvo que uma reorganização de los constraints, não? Uma redefinição. Creio que estamos neste momento outra vez, a este ponto, que é justamente, agora sim, van a ver a toxicidade, mas agora é muito mais cerca de lo que efectivamente foi entregue ao paciente, porque tu vistes todos os dias, ou adaptaste, ou ao menos has visto muito bem e vai sumar a doses. Então, isto tem um mundo de possibilidade futura. Eu vejo de justamente sair novos indicadores de qualidade em radioterapia. Assim. Bueno, então, outra vez breaking down aí os 3 fluxos de trabalho, não? Que é planificação inicial, adaptação em camilla e monitoreio. Ou seja, a radioterapia adaptativa não é só a parte do meio, não? Aí preparar e aí depois que evaluar. E como é o tempo? Isso aqui é um estudo recente, publicado, foi em 2019, creio. 2020, perdão, 22, e foi justamente levando em consideração quanto tempo tarda para ser o processo na máquina, não? Aqui, na influencer, depois a revisão do plano, a definição do blanco, e mais ou menos, por promédio, todo o fluxo, não, passando todo por esse processo,
está neste hospital foi mais ou menos de 15 minutos, não? Em promédio, um pouco mais, hasta 17 minutos em todos os pacientes que han hecho, que eu creio que foram 40 e poucos pacientes. E também de nossa inteligência, não? E de nossos sistemas que temos como buscar e saber a informação, quais são os sítios anatômicos mais tratados em eleitos. Assim, foi difícil de definir, porque realmente estão tratando de todo, estão fazendo de todo em eleitos. E aí, ou seja, todo isto, e isto para mim foi muito curioso, que 83% das vezes escorreram o plano adaptado. Eu não esperava isso, eu esperava menos. Não? Para mim, já está uma mala notícia, não? Porque significa que necessitamos mais? Será? Me quedei com curiosidade. Porque será que necessitamos adaptar mais o plano? Eu, na clínica, estava no momento que começamos a ser IRT. E foi um choque para mim. Me acordo que estava falando com médicos e o médico dizia: não é possível que cambiou tanto assim internamente do paciente. Não é? E sim, é possível. É só fazer 1, 2, 3, 4 vezes seguida, tu verás o cambio que há dentro do paciente. Então, isto, imagino que pode ser uma nova realidade mesmo. Bueno, agora, por que nós escorremos o Halcyon também? Outra vez voltando. O Halcyon tem umas características que é, por exemplo, a transmissão de multilâminas que é muito baixa. E como é em anillo o tratamento, faz com que tenha uma precisão tremenda em vários aspectos. E quando se compara, se rehizo certos planos, que são planos de uma competência mundial que tem de dosimetria, de próstata, de pâncreas, de pulmão e não sei o quê, este foi o rango de las pessoas que submeteram suas planeações para esta competência. Então, aqui não havia gente que estava com um score, scores, não, de 40, menos de 40%, e este seria o plano ideal, assim que cumpre com todos. E este aqui é mais ou menos o promédio de los casos aí. Quando replanificou com Halcyon, e isso está na página de Medical Affairs de Varian, praticamente em quase todos os tipos, o Halcyon se quedaria com um dos maiores scores. Assim. Esta pessoa que hoje trabalha em Medical Affairs era a pessoa que ganhava essas competências aí, é um dosimetrista espetacular, assim, que incluso está à disposição para apoiar no processo, tanto para o Halcyon quanto para o ethos, se necessário. Assim. Então, a qualidade da imagem, outro aspecto não em relação à qualidade da imagem, essa é a imagem diagnóstica, essa é a imagem de Conibin CT, e isso seria um C-arm, mais ou menos muito diferente. Não? O Conibin CT antigo, digamos, com muito mais artefactos aqui, e a imagem na hora muito mais qualidade. Assim. Não dá para ver muito bem por las luzes, pero puedo mostrar a vocês que realmente poner ao lado um do outro é suficiente a qualidade da imagem. Assim. Bueno. O TAC é a imagem de referência, sem nenhuma dúvida, nos Estados Unidos ou que seja. Não? É óbvio que é o TAC que mais se utiliza para fazer a planificação. E a ressonância é o que mais se utiliza justamente como imagem de referência. Não? Em tratamento a óbvio que é limitado, há poucos equipos que têm esta possibilidade. Bueno, deixa passar isso aqui que eu quero. Um ponto interessante, há vários artigos publicados, mas recém seria fazer esse tipo de análise, não? Por exemplo, quais seriam as diferenças em volume e diferenças de doses em certos órgãos e observar quais são os órgãos que têm maior diferença. Claro, mandíbula vai ter uma diferença, pode ter uma diferença maior, não? E então e evaluar se houve a capacidade de proteger órgãos de risco ou bem ter uma melhor cobertura em los PTVs. Assim. E realmente veem que tem as duas utilidades, não? Tanto para proteger quando necessita estar radiando desnecessariamente, quanto radiar melhor. E que fazer com relação ao controle de movimento, de respiração, por exemplo? Não? Então, há diferentes maneiras de fazer isso. Quanto tempo tenho? 1 minuto mais? 2? Ok. Máximo 12, 30.
Então, assim, como fazer? Limitar, por exemplo, usando compressão abdominal ou gating, não? Breath hold. O Halcyon, neste momento, ou o Letos, não tem maneira de fazer a compensação ou o tratamento basado em usando gating. Assim. Aqui já volto. Acá. Pero lo que se puede hacer es poner un sistema que es el de monitoreo de la superficie del paciente. Ese sistema se llama Identify, que ele tem a possibilidade justamente de ele criar uma superfície do paciente e tem como fazer deep breath inspiration. Ou seja, tu também, aí sim vai ser a forma de fazer o gating no house. Pero voltando aqui neste slide. Este tempo é o tempo do paciente, o movimento intrafração aumenta se aumenta a duração do tratamento. E aumenta mesmo. Quanto maior o tratamento, aqui são maiores desplazamentos laterais ou anteriores ou craniocaudales, que seja. Em 3D seriam estas as diferenças aqui. Então, tempo é muito importante. E acá está provado que realmente é fundamental. Assim. E isto aqui ajuda a ser muito mais rápido o processo de ubicação do paciente e logo o tratamento. O tratamento pode ser incluso com Deep Breath Inspiration, que tem bastante literatura indicando que merece a pena hacerlo em mama, principalmente. Assim. Terminei. Só queria dizer que há um consórcio disponível para os também. Este consórcio está atuante, também ajuda na implementação, porque é uma nova realidade, não? Pouco há que aproveitar de lo que havia antes. Tem vários artículos já sendo publicados por eles. Imagino que era este aqui meu último. Tenho umas 37 slides, mas eu paro aqui por agora. Então, bueno, pergunta aqui para vocês. Eu queria apenas fazer a seguinte pergunta. Que hacemos? Não necessita resposta, não? É mais uma pergunta provocativa. Que hacemos porque esta realidade vai chegar? Então, eu imagino que colectivamente, se nós outros, como especialidade, não, vemos que isto é interessante, eu creio que teremos que começar a preparar as bases para o futuro. Justamente porque, e outra, é mostrar para a comunidade de médicos justamente que há um novo paradigma, não? Que é a radioterapia adaptativa, que é inquestionável. Decir, não? Quando tu explicas, não? Tu adaptas o plano na hora de tratamento, segundo as estruturas internas, é difícil de alguém questionar que isso não seria ideal, não? Assim, é isto. Bueno, basicamente é isto. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas al final? Al final van a ser las preguntas. Muchas gracias, Cleverson, por la excelente presentación. Vamos a desconectar. Tengo el agrado de presentar al doctor Tomás Merino, oncólogo radioterapeuta de Centro de Cáncer de Clínica Auce Christus, quien nos presentará radioterapia guiada por imágenes en cáncer de próstata. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Suchira por este gran evento y a los auspiciadores que nos acompañan. Esta charla es financiada por Electa. Tenemos 3 objetivos para 30 minutos. Quisiera describir algunas recomendaciones de la evidencia en base a IGRT para cáncer de próstata de los últimos años. Me gustaría mencionar un poco sobre la evolución de radioterapia en cáncer de próstata en la Universidad Católica y mencionarles algunos protocolos que estamos haciendo en esta área y que esperamos ir desarrollando en los próximos años con nuevas incorporaciones de nuevo equipo y tecnología. Un poco de background, en el fondo yo
tengo los sesgos, ¿no es cierto?, de haberme formado en la Universidad Católica y de haber estado un par de años en Canadá, donde tuve la suerte de ver muchos pacientes tratados con el tratamiento que tal vez uno podría decir que es la mayor IGRT, en verdad, que es la braquiterapia. Cuando uno tiene imágenes en tiempo real, está viendo el volumen y obviamente eso es una estrategia, pero obviamente en Chile braquiterapia está menos desarrollado y la radioterapia externa ha evolucionado en forma muy importante. Alejandro nos mostraba varias líneas de desarrollo y estudios que están ahora evaluando y comparando estas dos estrategias de tratamiento de alta precisión. Entonces, primero me gustaría así rápidamente hacerme una idea del auditorio. Varios los ubico como radiooncólogos. En el auditorio, si me pueden levantar las manos los tecnólogos médicos, buen número, y físicos. Ya, perfecto. Hay de todo en el auditorio, más o menos balanceado. Como es esperable, la Sochira. Creo que es una gran cosa que nuestra sociedad tenga este enfoque multiespecialidad y multiprofesión, que creo que nos enriquece a todos que tengamos estas oportunidades de trabajar juntos. La hoja de ruta vamos a ilustrar con un par de casos clínicos. Voy a hablar un poquito, como les decía, de algunas cosas que teníamos previo a la incorporación de IGRT en la universidad. Voy a repasar algunas cosas que hablamos en consensos antiguos de la Sochira, que nos ilustran un poco nuestra realidad 2018, que fue cuando hicimos esas encuestas, y mencionar algunos aspectos de consensos del ESTRO que se han publicado en los últimos años. Entonces, este es un caso clínico habitual de radioterapia, ¿no es cierto? Un paciente añoso, que son los que nosotros vemos para tratamiento primario, 77 años, con cardiopatía, con otras comorbilidades y avanzado, como muchas veces, o al menos no un cáncer de próstata inicial, un antígeno alto, ¿no es cierto? Y Gleason altos. Entonces, este paciente se vio el año 2017, lo vio otro colega, y tenía tapificación en ese tiempo con cintigrama óseo y un TAC que no tenía diseminación. Tenía un nódulo que era bien evidente en el TAC, que sabemos que a veces no es una buena imagen en el fondo para ver cáncer de próstata, pero en este caso en particular sí se podía ver. Y entonces tenemos en ese tiempo y todavía varias opciones de manejo, ¿no es cierto?, para un paciente de este tipo. Y no sé si alguien quiere levantar la mano y decir qué le propondría a un paciente como el que veíamos. Si le vuelvo para atrás, 77 años, comorbilidades, cáncer de próstata de alto riesgo con antígeno elevado, un T3A y un cintigrama y TAC nomás negativo. ¿La ve? Ya, perfecto. Bueno, en ese tiempo este paciente se trató con fraccionamiento estándar, 78 Gray en 39 fracciones. Se trató con Combin semanal, que podríamos decir que no sería IGRT en el fondo para nuestro concepto que vamos a hablar hoy día, o al menos lo vamos a discutir si quieren. Y muy parecido a la serie que nosotros habíamos descrito hace ya varios años, del 2013, en ese momento tratamos como 200 pacientes, 250 pacientes me parece que eran, con IMRT, sin IGRT, y los comparamos con los pacientes quirúrgicos, que eran como 900 prostatectomías de la Católica. Obviamente los mismos sesgos de siempre de los retrospectivos, pacientes mucho más añosos, con mucho mayor comorbilidad y más avanzados en términos de cáncer de próstata, en el fondo de mayor riesgo que los quirúrgicos. Bueno, sobrevida global era peor, según lo esperado, en los pacientes en radioterapia. Sin embargo, en términos de mortalidad a causa específica eran equivalentes para los distintos riesgos.
y no había diferencia ahí en el fondo en el multivariable, pero sí los pacientes de mayor riesgo por T y por Gleason tenían peor pronóstico. Y esto más que nada porque uno siempre piensa, si es que hoy día viéramos un paciente, qué cosa podríamos hacer mejor para mejorar nuestros resultados para una serie de este tipo. Y una de las preocupaciones también que siempre nos queda es la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces también en ese tiempo revisamos pacientes que tenían más de un año de seguimiento y teníamos encuestas de calidad de vida para ver en el fondo, ya que no se había hecho con IGRT, ¿no es cierto?, y con un fraccionamiento estándar, cómo estaba la calidad de vida de los pacientes. Y los resultados eran bastante acordes a la literatura. En general, baja morbilidad digestiva y urinaria, pero sí una disfunción eréctil muy importante. ¿Se acuerdan de lo que les decía de las características de los pacientes? Aquí por edad, y eso también es un aspecto siempre relevante de lo que queremos ver cuando estamos haciendo tratamiento, ojalá lo más precisos, ¿no es cierto?, y con la menor morbilidad. Así que el 2018, si se acuerdan, estuvimos haciendo estas reuniones que tuvieron una participación muy importante, y aprovecho de agradecer a todos los que aportaron con sus encuestas o sus comentarios. Y destaqué algunas preguntas que nos situaban en dónde estábamos como Sochira el 2018. Tenían que ver con, este era el consenso de cáncer de próstata, ¿no es cierto?, y con respecto al escalamiento y las técnicas utilizadas. Y aquí, más que nada, reforzar que más o menos el 50% estaban haciendo tratamientos con IMRT o VIMAT, con VINCT como estrategia más frecuente, y un porcentaje menor estaba utilizando fiduciales para tratamiento de cáncer de próstata ese año. Probablemente ahora esto puede haber cambiado, no lo sé. Vamos a tener que ver más adelante, o si quieren comentar después al final. Y con respecto a lo que era guías por imágenes, la mayoría creía que esto se podía hacer bien con VCT, ¿no es cierto?, y un porcentaje menor que requería fiduciario, y en términos de frecuencia, la mayoría estaba a favor de imágenes diarias. Ahora, un paso para atrás, y en el fondo vamos a hablar de IGRT, ¿no es cierto? Y esta es la definición que en todas partes vemos, es el uso de tecnología para asegurar la localización de un blanco durante un tratamiento. Y hay dos cosas importantes. Primero, que este blanco está próximo a órganos que queremos proteger, ¿no es cierto? Y eso es crítico. Y lo segundo, que este blanco se mueve. Así que en el fondo tenemos dos variables importantes en este punto. Voy a mencionar un par de cosas más como de concepto. Ustedes saben que podemos tener dos tipos de problemas cuando estamos hablando de imágenes: errores sistemáticos, ¿no es cierto?, donde la falla en el fondo es consistente con respecto al blanco, o errores random. Y esto es importante porque algunos se pueden corregir con algunas estrategias de IGRT y otras no. Hay fuentes siempre residuales de incerteza cuando estamos hablando de imágenes. Algunas tienen que ver con el sistema, son intrínsecas al sistema que estamos utilizando. Hay algunas que son, en el fondo, lo que llamamos un error rígido entre fracciones, que corresponde, por ejemplo, a lo que ocurre cuando hacemos imágenes una vez a la semana, y entre medio, ¿no es cierto?, hay fracciones donde nosotros no tenemos información, y ese error es un error rígido que se puede corregir, por ejemplo, aumentando la frecuencia. Después hay errores no rígidos entre las fracciones que tienen que ver con las deformaciones de los blancos, salvo que ocupemos estrategias como las que se mencionaban antes, que pueden adaptar en tiempo real, que me imagino que para varios no está todavía disponible. Cuando hay deformaciones de los blancos, uno puede corregir la posición, pero hay un error residual. Y luego está el error intrafracción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el error rígido, que en el fondo se refiere a
yo posiciono al paciente, ¿no es cierto? Tomo una imagen, corrijo la posición, pero durante la fracción hay un desplazamiento y eso no es posible corregirlo. Y por último, hay un error intrafraccional residual que tiene que ver con que cualquier sistema de monitorización toma imágenes cada cierta cantidad de tiempo y entre medio de esas tomas de imágenes hay un movimiento residual, una deformación residual también, y eso en el fondo ya es no corregible hasta el momento. Pero bueno, ese es el error menor o el más difícil de corregir. Si uno revisa las recomendaciones de la ESTRO, las tablas, ustedes saben que hay distintas estrategias para IGRT. Están las estrategias en base a marcadores, como por ejemplo los marcadores radioopacos o los marcadores electromagnéticos en el fondo. Y la estrategia del Combin-CT que hemos mencionado, que es más frecuente probablemente en nuestro medio actualmente. Y la de resonancia, que en el fondo es la que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años, pero más difícil de tener disponible, al menos por costo, en los próximos años para muchos. Entonces, si uno va a ver la evidencia con respecto a IGRT y en general con tecnología, siempre se encuentra con que el nivel de evidencia no es muy bueno. Los estudios, obviamente, y las exigencias para mejorar una tecnología son distintas que a veces para probar, por ejemplo, una droga. Y por lo tanto, basta demostrar en estudios dosimétricos que es mejor, o que la dosimetría es mejor, para poder aprobar una innovación tecnológica. Y eso es así. Así que la mayoría de la evidencia es retrospectiva. Sin embargo, destaqué un par de publicaciones porque son un esfuerzo grande, que son estudios prospectivos randomizados en esta área. Este puede que ustedes lo conozcan. Este trabajo se publicó en el 2018 y en el fondo lo que quiso ver era las diferencias de resultados en términos de toxicidad en base a estrategias de imágenes diarias o semanales. Se hacían imágenes los primeros 3 días y después semanales en el grupo de semanales. La mayoría de estos pacientes se hizo en base a Combin-CT con un porcentaje menor con fiduciales. Estos son los márgenes que se utilizaron. Y en el outcome, que era recurrencia en el fondo global, no hubo diferencia significativa con estas dos estrategias. Sin embargo, cuando se vio específicamente toxicidad rectal, ahí sí hubo una diferencia en proctitis grado 2, tardía, que es lo que estamos viendo aquí. Esto es igual de bajo grado. Y en términos de sobrevida libre de falla bioquímica, también hubo una diferencia pequeña, pero a favor de las imágenes diarias. Y luego este trabajo me parece especialmente interesante porque es un estudio randomizado incorporado dentro de un trabajo y un trabajo nacional que hicieron en la incorporación del IMRT. Incluyeron este trabajo y randomizaron con una estrategia donde iba un grupo menor a no IGRT, que es el grupo que está ahí en rojo, ¿no es cierto? Después había un grupo que tenía un IGRT, pero con márgenes estándar. En el fondo no había modificaciones de los márgenes de PTB, y un grupo de IGRT con márgenes reducidos. Aquí les muestro la tabla que muestra en el fondo los márgenes que se utilizaron, y si ustedes ven son más bien amplios. Este es los dos grupos que no tenían márgenes reducidos, y este es el grupo con márgenes reducidos. Y como era esperable desde el punto de vista dosimétrico, ¿no es cierto? Los dos grupos que no tenían márgenes reducidos tenían dosimetría equivalente. Sin embargo, el que tenía márgenes reducidos reducía efectivamente la dosis a los órganos a proteger. Y desde el punto de vista de toxicidad digestiva y urinaria, aquí les podemos ver en el gráfico, la verdad es que eran bastante equivalentes.
con sobrevida libre de falla bioquímica, que no era el outcome primario, sino que se reportó en forma exploratoria, que era el equivalente, y toxicidad gastrointestinal y urinaria, que en el fondo tenía una tendencia a ser mejor, pero no era estadísticamente significativa. Así que eso planteaba, obviamente, la posibilidad de reducir márgenes y que eventualmente eso podría tener un beneficio a largo plazo o con más pacientes, cosa que no se incluyó. Y lo otro relevante de este trabajo es que en un grupo relativamente grande y bien estandarizado de pacientes se evaluó las complicaciones asociadas a la instalación de fiduciales, que es una de las estrategias, ¿no es cierto?, de IGRT que hablamos. Y aquí, en verdad, la toxicidad fue mínima. Estos son los porcentajes de sangrado, grado 1, grado 2, infecciones en los distintos grados. En la Universidad Católica hemos hecho también instalación de fiduciales con el grupo de los urólogos. En realidad no tengo los datos revisados en detalle, pero son aproximadamente 20 pacientes y la experiencia es más o menos equivalente a la que describía en términos de un porcentaje menor de pacientes con sangrado, ningún paciente con infecciones hasta ahora. Y sí, el problema es la parte administrativa y de costo, porque obviamente eso implica un costo adicional, que en este caso, nuestro caso, se hace en el laboratorio de urología. Así que es uno de los aspectos. Ahora, una de las cosas que sí hemos implementado y ha sido práctico es que hemos coordinado la instalación de los fiduciales con la simulación en el mismo día. Y eso en verdad es una estrategia que es bastante más cómoda para los pacientes y permite evitarse este periodo de 10 días o 2 semanas cuando uno quiere evitar el edema en el fondo después de la instalación del fiducial. Si se hace en las primeras 24 horas, eso lo estudiaron en Estados Unidos, no hay un edema significativo, no una migración importante de los fiduciales. Transperineal, sí. Ahora, lo que les quería mostrar aquí es que siempre va a haber alguna incerteza residual, y eso en el fondo hay que considerarlo, desde lo que tiene más grado de incerteza, que es en el fondo la corrección offline, que tiene todos los errores que habíamos hablado previamente, hasta el monitoreo intrafracción, que en el fondo queda con las incertezas propias del sistema de IGRT y lo que hablábamos como error residual entre adquisición de imagen. La ESTRO plantea algunas recomendaciones generales de márgenes para IGRT, pero siempre recomienda que esto sea individualizado y revisado en cada institución para ver en el fondo el margen propio. Y aquí algunas recomendaciones que vamos a describir brevemente. Primero, la IGRT en base a estructuras óseas inadecuadas puede ser en base a TAC o fiduciales, y es mejor si se pueden combinar ambas. La ecografía aparece en esta recomendación como una alternativa viable, pero con menor precisión que el TAC en términos de imágenes, así que yo creo que habría que combinarlas. Se prefiere la corrección diaria en línea. Cuando se trate de los ganglios hay que basarse mejor en la posición de la próstata y después ese PTB se corrige a los ganglios. Evitar el recto distendido que ustedes conocen. Los regímenes intestinales no están claramente demostrados. Los protocolos de vejiga tampoco han demostrado ser claramente significativos en términos de control de la posición, pero obviamente pueden tener un beneficio dosimétrico en la vejiga. Y en caso de hipofraccionamiento extremo se considera recomendado el seguimiento intrafracción, en lo que hablamos recién de los márgenes.
Y aquí quiero solamente mencionar algunas cosas de protocolos de investigación que estamos trabajando en la Universidad Católica. Aquí vemos uno que ya hemos mencionado antes, que es hipofraccionamiento moderado en pacientes operados, 51 Gray en 17 fracciones, donde evaluamos calidad de vida. Los primeros pacientes que vimos de los 22 elegibles, finalmente se pudieron incorporar 14 por algunos problemas dosimétricos que lo excluyeron, y las características de los pacientes que vemos acá, donde hay un porcentaje importante de pacientes con T3 y fundamentalmente de riesgo intermedio alto al diagnóstico, un 28% con ganglios positivos, la mayoría con bloqueo androgénico, y en estos pacientes la mitad se trataron con tratamiento a la pelvis y la otra mitad solamente al lecho. Estos son los datos preliminares de toxicidad aguda, y se cerró eso porque completó el reclutamiento recientemente. Ahora vamos a continuar esta línea con un protocolo randomizado que está en evaluación en el Comité de Ética, que va a tratar de evaluar la factibilidad de randomizar a 17 versus 5 con imágenes diarias con Convincity. Y el otro protocolo que les quiero mostrar es este que está en curso. Empezamos en agosto del año pasado y en el fondo estamos viendo la factibilidad de randomizar 3 grupos de pacientes. Los de riesgo bajo o intermedio favorable están siendo randomizados a 5 versus 2 fracciones. Van 19 pacientes reclutados en ese grupo. Los de riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo están siendo randomizados dentro del protocolo a 5 fracciones próstata más vesícula versus próstata y ganglios en 5 fracciones. Ahí van 39 pacientes reclutados, y pacientes con ganglios positivos son randomizados a 20 versus 5 fracciones. Ahí van 9 pacientes. ¿Para dónde vamos? Prontamente vamos a incorporar un nuevo equipo en la Clínica San Carlos, donde vamos a poder hacer IGRT con Convincity y monitoreo con ultrasonido transperineal. Aquí hay algunos datos de esta técnica, que en el fondo son datos preliminares, en grupos pequeños de pacientes que muestran que no hay cambios significativos en sus evaluaciones de toxicidad urinaria y una buena respuesta inicial de los antígenos. Y también aquí están los datos en el fondo que muestran el monitoreo y los desplazamientos de estos pacientes en otro grupo. El anterior era, este creo que es italiano, este grupo. Y aquí vemos toxicidad urinaria. Y aquí les muestro otro paciente que vimos hace menos tiempo, parecido al anterior, comorbilidades, como les había parecido, bastante parecido al paciente anterior. Este tenía también un T3B, un antígeno un poco más bajo, y este paciente lo tratamos en este protocolo y fue randomizado a 5 fracciones a próstata y áreas nodales, y está en seguimiento. Y en verdad la diferencia principal han sido los años y un poco más de confianza en el equipo en la opción de ser hipofraccionamiento. Con esto terminamos. IGRT creemos que requiere imágenes diarias para cáncer de próstata. El Consenso Europeo, como les mostré, describe distintas estrategias. No hay claridad que una sea superior a la otra. Con VCT fiducial es lo más frecuentemente utilizado. Pensamos que la monitorización durante el tratamiento habría que considerarla para hipofraccionamiento extremo. Ultrasonido tiene resultados iniciales promisorios, pero requiere variaciones prospectivas, me parece. Y la monitorización con resonancia, que parece muy atractiva, creo que va a requerir inversiones mayores y puede que se demore un poquito más en nuestro medio. Así que tenemos muchas oportunidades todavía para trabajo colaborativo de los grupos que están aquí. Eso, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Tomás. A continuación vamos a dar espacio a preguntas. Agradeceríamos que los expositores pasaran adelante para estar atentos a ello.
Sí, no. Sí, claro, ahí están. ¿Alguien? Mi primera pregunta es para Gonzalo. El sistema de planificación te permite, por ejemplo, acá está Varian, está Electa, está Akurray. ¿Sirve para todo ello? Sí, yo creo que de pronto Carlos me puede dar el dato, pero los principales aceleradores de las principales marcas están todos cubiertos. Y de hecho muchos aceleradores que no son de las principales marcas, porque Research ha sido muy activo conectándose con marcas emprendedoras. De hecho tomó mucha fuerza, fue cuando llenó ese vacío en la terapia de protones, que los fabricantes hacían el ciclotrón o el sincrotrón y no tenían el sistema. Entonces, pues yo creo que la pregunta es más para ellos, pero estoy casi seguro que sí, que los principales aceleradores comerciales. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Cleverson. Sin duda la radioterapia adaptativa es una modalidad en la que hay que invertir. Nosotros en la fundación, en FALP, tenemos varios pacientes que se resimulan por aquí Sí, sí. a la semana. Entonces me pareció muy interesante esta estrategia, esta modalidad. Y tengo algunas dudas respecto al flujo de trabajo. No sé, por ejemplo, un paciente cabeza y cuello que baja de peso, que su volumen tumoral también disminuye significativamente. A la mitad de tratamiento vemos esta disminución en un Combin CT, por ende llamamos a su tratante, con el mismo Combin tenemos la posibilidad de hacer entonces una dosimetría en esta imagen y hacemos un plan, se aprueba. ¿En qué momento entonces, no me quedó tan claro en qué momento se haría el DQA, porque por ende esto es un nuevo plan, me imagino que requiere este nuevo plan una nueva verificación. Este nuevo plan queda disponible inmediatamente para las sesiones sucesivas y tú mencionabas como el tiempo. ¿Este nuevo plan queda disponible para esta misma fracción o la fracción siguiente? Esas son como algunas preguntas que me quedan como en la aplicación del flujo de la práctica clínica. Algumas coisas são um pouco novas, não? Então eu também estou aprendendo. E o que eu entendi é que, por exemplo, um paciente que tem uma massa tumoral e vai reduzindo durante o tratamento, algo muito comum assim, não? Lo que se hace é que há o plano de bases e todos os dias vão evaluando, não necessariamente tem que adaptar o plano, até chegar o momento que já merece a pena adaptar. Aí, a partir daí, seguramente que vai ter que adaptar sempre, a não ser que replanifique e faça o processo normal de replanificação, novo contorneio e todo o processo, um novo plano. Lo que a gente está fazendo, que eu entendo, é que não estão fazendo um novo plano, estão adaptando dia a dia o tratamento aí. Agora, a pergunta é como fazer o controle de qualidade disso, não? Então, houve um plano de bases que teve um controle de qualidade e aí, durante o tratamento, é um novo plano se é adaptado, não? Relativamente novo, é uma nova distribuição, outra arranjo, outra movimentação de lâminas e coisa e tal. E isto faz com que tenha alguma necessidade de fazer algum tipo de controle de qualidade. É aí que entra o que chamamos de Mobius, é uma forma de fazer o controle de qualidade sem necessidade de medir no paciente, de medir na máquina. Há duas escolas em geral, não? A escola europeia e a americana. A americana quer medir paciente a paciente. A escola europeia é mais de ter um controle de qualidade na máquina bem hecho, muito controle de qualidade na máquina, das posições de lâmina e coisa e tal, e por amostragem a ser os pacientes controle de qualidade. E uma questão é porque nos Estados Unidos pagam por el controle de qualidade e na Europa não pagam, independente do controle de qualidade. Não? Então, não há uma motivação, assim, uma exageração, necessidade de fazer todos os pacientes. Mas é porque também viram que o equipo tem uma capacidade, os equipos mais modernos têm uma capacidade de reproduzir, não? Bem, pouquíssimas vezes. Eu, por exemplo, em minha história, nunca vi um caso
passar que não era um problema mais com o detector do que com o delivery. Não? Então, não sei se te contestei, mas mais ou menos por aí. Sí. Muy bien. Gracias. Hola, embajador de Ethos. Opa. Oye, es una magnífica máquina, tiene todo lo que un físico quiere tener, un radiooncólogo también creo que tiene que tener, y todo eso. Tengo la impresión de que en Latinoamérica no existe un Ethos. Aún no hay ningún Ethos en Latinoamérica. Coincido con lo que estábamos hablando antes, de que todo es muy rápido, todo es adaptativo, pero la labor del físico médico se complejiza mucho más. Ya sea control de paciente específico o no, de la máquina. Entonces, todo ese tiempo que estamos ganando se pone más lento por la presencia del físico médico. Varian tiene un pensamiento para los físicos médicos de Latinoamérica en avanzar en el conocimiento de esta herramienta para que el control de calidad sea tan rápido como esto. Yo sé que Mobius es una buena herramienta, pero es de Varian. Me gusta siempre lo independiente. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la mirada de Varian respecto a los físicos médicos? ¿O nos van a vender nueva tecnología súper avanzada y no estamos preparados para recibirla? Eso. Buenísimo, buenísimo pregunta. Bueno, en realidad, yo creo que una de las dificultades, porque aún no tenemos muchos proyectos en Latinoamérica, en esto es porque es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma que si hoy es difícil vender a las seguradoras, o que sea, un tratamiento modulado, que sea MRT ou VMAT, que sea, imagina de ser adaptado. Não? Então, estamos aún em etapas, não, que aún não convence os sistemas de pago a esta nova realidade. Então, se queda para um nicho do mercado. Então, por isso que eu imagino que aún não está tão desenvolvido. E os físicos médicos tienen y van, ¿no? En la APM vienen hablando en los últimos años, como yo diría, los últimos 6 años, mucho. Hubo la Física Médica 3.0, la iniciativa, ¿no? Que es justamente cuál es el futuro del físico médico, cuál es su tipo de trabajo, cuáles serán las tareas del nuevo físico médico, ¿no? Entonces, realmente va a haber un cambio. No es que el físico médico va a trabajar mucho más que antes, es que va a trabajar en otra cosa. Porque ciertas cosas melhorou sua velocidade, sua forma de trabalhar, não? Aí que cambiar seria um cambio um pouco de la mirada, não? Do paradigma. Então, como não vai ter que perder tanto tempo na hora de planear e múltiplos planos, porque o sistema teoricamente faz isso um pouco mais fácil, não? Para ti. Eu digo teoricamente porque não é completamente independente. Há a intervenção humana. O sistema não hace todo solo. Aí durante esse processo é interativo. Então, puedes estar intervenindo durante o processo. Pero bem, encontrou tu plano final, não? Uma distribuição final, te deu as oportunidades finais. Basicamente, mides como medias antes, não? Pero o cambio de paradigmas outra vez é como fazer com o paciente na máquina de tratamento, se tu estás generando um novo plano. Realmente, aí o físico bem tem coragem ou não tem coragem, não é a tecnologia para isso. Pero vai ter que ter um cambio de paradigma, não? Ou seja, medir por amostragem certos tratamentos a posteriori, não? Trata o paciente, depois mide e vê se há hecho algo malo. Há outras alternativas que seria a dosimetria de salida, não abrir o portal dosímetro. Todo o tratamento sempre termina com a medida de la dosis. Puedes usar essa dose. Há empresas que têm como evaluar esta dose de salida e comparar com a predição de doses. Então, é como uma dosimetria em vivo também. Gracias. Tengo 2 preguntas. Perdón que me monopolice el micrófono. Una para el doctor Muñoz, si tiene la información sobre el origen de los datos precomisionados del sistema de planificación, porque bueno, uno valía posiblemente algunas cosas, los output factor y demás, pero quisiera saber si tiene la información sobre el origen de los datos que vienen precomisionados. Y la otra pregunta para el doctor Merino, ¿verdad? ¿Sí? Es si es que existe realmente una ventaja en el uso de marcadores fiduciales, porque no lo vi en las conclusiones de los estudios. Gracias. Sí, con respecto a tu pregunta, cuando tú instalas y comisionas, me imagino que te refieres al RadixAct, ¿cierto? Sí. Cuando instalas y comisionas el acelerador,
hay unos datos que son precomisionados que vienen de fábrica y vienen unos que se ajustan en sitio. La latencia de las hojas, los output factors, bueno. Toda esta cuestión queda cargada en el servidor. Ese ya no es el precomisionamiento genérico, sino que ya son los datos de tu acelerador. Y tú puedes, por la conexión al IDMS, al servidor, jalar esos datos. Entonces no es tanto el precomisionamiento, sino el comisionamiento que se hizo en sitio el que se está jalando. Lo que sí es necesario repetir son los output factors. Entonces es solamente jalar esos datos con algo así como cargar del IDMS y ya después tú medir exactamente los output factors. El origen es el resultado del comisionamiento del RadixAct que se hizo con Accurate. Bueno, es muy buena pregunta. En verdad, no tengo tan claro la respuesta más correcta porque yo creo que no hay una conclusión definitiva. Tenemos, por un lado, que es obviamente dependiente de la plataforma. Hay mucha información de IGRT en próstata basada en CyberKnife, que en el fondo requiere por plataforma fiducial. Tenemos algunos datos recientes, ¿no es cierto?, del estudio PACE, que muestra una diferencia en toxicidad a lo mejor de bajo grado a favor de Cyber versus Linac. Y eso en parte, al menos queda ahí entre líneas en la discusión, ¿no es cierto?, de los comentaristas, podría deberse a que en el fondo en el Linac había un porcentaje de pacientes sin el uso de fiducial y que pudiera en el fondo haber sido más difícil el match. Yo creo que el valor del COMBIN así está más o menos claro hoy en día y todos los que estamos viendo próstata nos damos cuenta cómo llegan pacientes de repente terriblemente mal preparados y en el fondo eso solo parcialmente se va a ver en el fondo con un match en el fondo afiducial sin una imagen de COMBIN. Así que si es que COMBIN CT es solo suficiente o si al COMBIN CT fiducial le aporta, creo que no hay dato maduro fuerte para resolverlo. Sí está el comentario más o menos consistente de los tecnólogos que encuentran una mayor facilidad en el fondo para hacer el match de la imagen con el fiducial. En particular, los grupos que han estado empezando a usar Clarity, una de las ventajas que ellos le ven en el fondo es hacer el monitoreo en tiempo con ultrasonido y ahorrarse en el fondo el procedimiento invasivo del fiducial. Así que eso, no sé. Tenemos tiempo para 2 preguntas finales. No, yo también creo que con estas imágenes que tienen los nuevos equipos, como el Ethos, yo creo que el fiducial ya deja de ser y tal vez sí habría que seguir colocando el espaciador. Ese sí también es importante. Doctor Becerra, última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Es para los tres, aunque Cleverson ya lo respondió en su presentación, así que puede eximir la respuesta. ¿Cómo ven ustedes el impacto? Aquí hay varios jefes de servicio, jefes de tecnólogo, de físico. ¿Cómo ven el impacto de toda esta nueva tecnología en la contratación, distribución del recurso humano de los servicios de radioterapia? Gonzalo mostraba que los tecnólogos, por ejemplo, quedaban con más tiempo disponible. Eso para un jefe, Cleverson lo mandó a la playa, pero un jefe no puede hacer eso, sino que contrata menos nomás. Entonces, ¿cómo ven en el fondo esto para el futuro de la radioterapia en todos nuestros países? Bueno, yo entendí bien si yo entendí bien la pregunta, es que los tecnólogos, ¿es esto que...? O sea, en el fondo acá, tú dijiste que los médicos van a estar más en máquina o en la playa. ¿Y cuál será el papel del tecnólogo? Tienes, bueno, buenísimo. Más que nada el impacto en las contrataciones de los distintos fondos profesionales que trabajan en radioterapia. Aquí la formación de esos profesionales, ¿no? La formación de esos profesionales va a tener que ser diferente, ¿no?
hasta deveria já haver sido diferente já no princípio da RRT, de certa maneira, não? Porque eu muitas vezes vejo que hoje, quando as pessoas estão dando salto, os hospitais estão dando saltos de tecnologia, cobalto que seja, a IRT, já necessita uma formação melhor aos tecnólogos que muitas vezes nunca hicieron na vida uma fusão de imagens 3D com 3D, não? Ou imagens de No, me refiero más que nada a si va a ser necesario contratar la misma cantidad de gente que tenemos ahora, con todo lo que se está haciendo. Ahí, Gonzalo, na questão de contratação, sí, eu vejo que isso pode ser um impacto em alguns lugares do mundo que tem excedente de profissionais, que não é nossa realidade. Basicamente isso. E nossa realidade já é super limitada em número de profissionais. Então, eu lo dudo que vai ter um impacto laboral em nosso sí. No sé territorio. pero Gonzalo, que lo vive ahora a diario. Sí, en el caso de nosotros, el tecnólogo, o sea, nosotros por norma usamos 2 tecnólogos por máquina y no veo que eso vaya a cambiar en un futuro próximo, a no ser que lleguen de verdad temas que nos garanticen pues, la seguridad del tratamiento con menos de 2 tecnólogos. En el caso de nosotros, cuando le sobraba 1 hora al tecnólogo, iba y pintaba para el médico. Entonces, esa media hora fue la que se perdió ya y lo tenemos haciendo otras cosas. Pero volviendo al tema, yo sí creo que los perfiles, y como lo mencionaba él, van a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, ahora que se está hablando de Machine Learning, de Deep Learning, vienen temas de, bueno, vamos a empezar nosotros a hacer nuestros modelos, nosotros a entrenarlos, o los vamos a comprar ya listos. Y eso va a generar la necesidad de unas competencias adicionales. Por ejemplo, con RayStation hay una habilidad que es la de hacer scripting, que también tienen otros sistemas. Entonces, yo cuando entrevisto a un físico le pregunto, ¿tú sabes programar en Python? ¿Sabes programar? Y ya empieza lentamente a perfilarse otro tipo de profesional en nuestros servicios. Estamos listos con los comentarios. Sí. No, doctor Merino, sí, desde el punto de vista de los médicos, ¿cómo lo ve? Estamos listos con el tiempo, doctor Becerra. Muchas gracias. Agradecemos a los invitados por sus excelentes presentaciones. 2 comentarios antes que tengamos el café. Primero, recordarles que el regreso del café es a las 5:15 minutos para que seamos estrictos y nos ciñamos al programa, que está muy interesante y contundente, para que cumplamos con los tiempos. Y segundo, dejar los invitados desde ya para el evento organizado por Clínica IRAM y auspiciado por Sochira, que es el Best of Astro Chile. Esperemos que tenga el mismo éxito que tuvo el año 2020. Ahí justamente está, 23-24 de junio, que sincronía, Auditorio UDP Ciudad Empresarial. Eso, nos vemos en un rato más.